Me han preguntado por cómo contactar ángeles. Y vamos a hablar un poco de eso. Hay, digamos, tres formas principales, yo creo, de contactar ángeles que son las más utilizadas, ¿ya? También está el New Age, pero el New Age se basa en esas tres igual, o sea, el New Age no trae como algo nuevo, solo lo simplifica. Pero la primera y la más simple y complicada a la vez es a través de las religiones monoteístas, ¿ya? O sea, todas las personas que profesan alguna religión monoteísta, como por ejemplo el zoroastrismo, el judaísmo, el cristianismo y el islam, entonces esas personas tienen una conexión con los ángeles ya dada, ¿cierto?, por el hecho de que están dentro de este contexto. Y en general en esos casos no hay que hacer mayor esfuerzo porque todo tiene que ver con la fe en el respectivo Dios de cada caso, ¿ya? Y por supuesto ahí la comunicación es fluida, ¿ya? Pero es importante dejar en claro que eso no es evocación mágica, ¿ya? Evocación mágica es otra cosa. Cuando tú practicas una religión, el ángel en este caso se transforma como en un ayudante del creador que se transforma en alguien que ayuda como a comunicarse con él. En el caso del mensajero, ¿cierto? Del malajim, pero los yasatas, los ameshespenta, todos esos son ayudantes, ¿cierto? Del creador y de alguna manera pueden ayudarte en algo, formar parte de, pero tú no estás dirigiéndolos ni estás siendo como Dios, como lo que pasa en la evocación, que el mago, ¿cierto?, como que se inviste, ¿cierto?, del poder mismo del creador para ordenar a los ángeles, ¿ya? En el caso de la Cábala, por ejemplo, que es parte, ¿cierto?, de la tradición judía, el ser humano tiene per se la autoridad para comandar a los ángeles, ya la tiene solamente por ser humano. O sea, ellos están dispuestos a ayudarnos en lo que nosotros les pidamos, ¿ya? Y eso está establecido así, ¿ya? Pero en el caso de la magia, esto no es así. Y la voluntad sobre el ángel es algo que tiene que desarrollarse. La autoridad espiritual tiene que desarrollarse. El contacto con el ángel es lo que te va a ir dando, y con varios ángeles, ¿cierto? Te va a ir dando como la autoridad sobre los distintos terrenos espirituales que ellos dominan, ¿ya? O de los cuales ellos se hacen cargo. Entonces, esto es algo diferente a la relación que puede tener un devoto con los ángeles, en la que la relación es más que nada una relación como de conversación, de oración, de devoción a Dios, etcétera, y no una relación mágica, ¿cierto?, para solicitar cosas que pueden ser de distinta naturaleza, tanto buenas o malas, ¿ya? Porque también hay que aclarar al tiro que, sobre todo en los grimorios, los ángeles hacen de todo, ya es cosa de leerlos nomás, ¿no? Ya no voy a entrar a discutir ese tema. El tema es que cuando seguimos, ¿cierto?, una religión, entonces estamos amparados por esa religión, estamos amparados por, qué sé yo, los rituales con los cuales tú te integras a esa religión para poder tener este contacto con estos ángeles. Pero ¿qué pasa si no somos parte de eso y queremos trabajar con ángeles? Bueno, ahí aparecen las otras opciones, ¿ya? Y las otras dos opciones serían, primero que nada, la evocación mágica y segundo, la cábala, ¿ya? La evocación mágica es algo que igual proviene de la magia, digamos, occidental, antigua, ni tan occidental, ¿cierto? Como de la época de Alejandría, el papiro mágico griego, cosas así. Tuvieron mucha influencia en la magia que apareció después. Y no toda esa magia era, digamos, eh, como orientada a, a lo netamente monoteísta, ¿ya? Porque hubo un proceso de transición en el cual todavía había dioses paganos y todo eso en las prácticas que eran neoplatónicas, ¿ya? La teurgia empieza como una práctica pagana de unión con los dioses, de trabajar con los dioses, significa trabajar con los dioses, ¿ya?
Y el proceso de teurgia es algo que lleva a un estado que se llama la enosis, la unión con los dioses, ¿ya? Y esto da origen a varios tipos de misterios y qué sé yo. Pero después, en la época medieval, la palabra teurgia se recicla y se utiliza para el contacto con los ángeles, aunque también se da esta idea como de ir elevándose hasta acercarse lo más posible al creador, ¿ya? Pero si tomamos esta idea, ¿cierto?, de irse elevando, ¿ya? También está muy inspirada en la literatura merkaba, ¿ya? La literatura merkaba en realidad dice que uno va bajando, ya no va subiendo, pero también tiene que ir contactando distintos ángeles en los distintos cielos hasta acercarse también al creador, ¿ya? Entonces esta es una idea que venía por varios lugares, ¿ya? La literatura merkaba termina como desembocando en la Kabbalah y termina apareciendo en cómo la Kabbalah se comunica con estos seres, pero hay otras líneas, ¿cierto?, del neoplatonismo que se fueron por otro lado y ahí aparecen otros textos, hay grimorios como la espada de Moisés, en los que se llaman muchos ángeles, después aparecen grimorios que es el Sefer HaRazim, ya que es un grimorio que está en hebreo, pero tiene también una serie de, también aparecen dioses como Helios, cosas así. Entonces todavía son como sistemas como muy mezclados todavía, que es algo típico en la magia. Ya en la magia siempre se mezclan, se hacen sincretismo, ¿ya? Ahora, esos textos, como por ejemplo el Sefer HaRazim, estaban tanto en hebreo como en árabe. Entonces se sabe que también en el mundo árabe existían cosas similares, ¿ya? Después el Sharm al-Ma'arif también, digamos que usa los cuadros mágicos, se transforma en un antecedente del trabajo con ángeles posterior en el que también se usan los cuadros mágicos, las famosas cameas que se llaman, o cameot en hebreo. Entonces, esto es algo que se sigue propagando, ¿ya? Y hay grimorios ya, como el Almadel también, en el que se hace esta especie de armatoste de cera y se le pone como una esfera arriba, ¿ya? Y ese grimorio también se encuentra en árabe, ¿ya? A lo que voy es que yo partí con el tema de las religiones porque estas tradiciones mágicas son como spin-off de las religiones, ¿ya? Salen como de distintas ideas religiosas, pero conservan esta idea central antigua de la posibilidad que podemos tener de acercarnos a los dioses y juntarnos con ellos, ¿ya? Entonces, eso es lo que va a aparecer siempre en esta idea. Pero para que sea evocación, lo que tiene que pasar es que el espíritu se tiene que aparecer, tiene que hacerse visible, ¿ya? Entonces tenemos, por ejemplo, el famoso Ars Paulina, por ejemplo, yo acá tengo el mat del Ars Paulina, ¿ya? En el que se pueden contactar un montón de ángeles en distintos horarios y que sí es importante ver el tema astrológico antes de llamarlos, ¿ya? Esa es una forma bastante simple dentro de la magia ceremonial. Tenemos el famoso Spectameron, que también tengo un paño aquí, ¿cierto? Que uno usa un paño más o menos grande también para hacer un círculo en el suelo. Se utiliza también un triángulo, ¿ya? Y todo esto se hace para producir este efecto, ¿ya? El efecto de hacer algo visible, queremos que sea visible, ¿ya? Queremos que converse con nosotros, ¿ya? Esas cosas no vienen de la religión, vienen propiamente de la magia, ¿ya? Y estamos hablando de visible con los ojos abiertos, ¿ya? Porque ya cuando llegamos a la aurora dorada y cosas así, aparece ya el trabajo de camino. Esto es para, ¿cierto? Para estar blanco al medio, para contactar, ¿cierto?, a los ángeles enoquianos. Este es un Sigillum Dei. También tiene ese mismo objetivo, ¿cierto?, de condensar y atrapar y como un poquitito como limitar la aparición a un espacio, ¿ya? Todas estas formas geométricas, ¿ya? Y este uso de formas geométricas que viene del pitagorismo, etcétera, son típicas de la evocación, ¿ya? Y el objetivo es poder hablar, conversar, pedirles cosas, etcétera, ¿ya? Y el objetivo es mágico. En los llamados de evocación siempre hay una oración que es
que se le llama a veces la oración de Dios, que depende del grimorio, pero es una oración en la que el mago de alguna manera se posiciona como Dios mismo en el círculo para llamar a estos ángeles, ¿ya? Y para poder ordenar las cosas, ¿ya? ¿Por qué? Porque no se considera, al igual que en la Kabbalah, que la autoridad sea algo que uno tenga por sentado, sino que es algo que se obtiene mediante ayuno, se obtiene mediante purificación ritual, baños, etcétera, etcétera, y también con la práctica y con determinados rituales, ¿cierto? Digamos, no son iniciáticos, pero sí son rituales como eh, para poder comenzar a trabajar con estos ángeles, como los rituales para encontrar el ángel de la guarda y ese tipo de cosas, ¿ya? Ahora, todo esto es bastante como... es bastante como para poder comentarlo en un video, pero hay un video sobre los pentáculos de Salomón y ahí hablo bastante sobre cómo, por ejemplo, utilizar el heptàmeron junto con la clavícula para, por ejemplo, trabajar con ese tipo de talismanes. Y ahí entonces se puede trabajar con los 7 arcángeles perfectamente, ¿ya? Pero obviamente hay un montón de formas de hacer esto. Luego, ya en la Kabbalah, ¿cierto?, cristiana, aparecen cosas nuevas, como por ejemplo esto de los 72 ángeles de Dios, porque en la Kabbalah kosher existían los 72 nombres de Dios, pero la Kabbalah cristiana hace digamos que les da como más forma y llega como a estos nombres, los transforma como en ángeles y finalmente también hace un sincretismo con el Ars Goetia, ¿ya? Que hice un video hace poco sobre eso, entonces llega como a otras ideas, ¿ya? Bueno, acá aparece Samael también. Bueno, es bien, ahí donde se nota que esto no es kosher, ¿ya? Porque no saldría Samael en las cartas, ¿ya? Pero es una forma de trabajar que ya es de la Kabbalah cristiana y ya cuando esto pasa a la Kabbalah hermética, el trabajo con la Sefirot, ya que son cierto las distintas esferas del árbol, nos permite en algún punto contactar con los distintos ángeles y podemos hacerlo también a través del trabajo de camino, que es más similar a una meditación en la que podemos contactar. Entonces, por ejemplo, ahí hay textos conocidos como el de Dolores Ashcroft Nowicki, que tiene bastantes ejercicios para hacer el trabajo de camino y que es muy bueno para poder ayudar a la imaginación, en este caso, que es la herramienta que se utiliza para poder contactar con ellos. Pero eso ya es distinto a la evocación mágica, el pathworking. Obviamente se hace en un estado como de relajación, con los ojos cerrados, tiene más que ver con la imaginación y ahí hay que ser mucho más como cuidadoso con los mensajes que se reciben porque muchas veces en realidad son mensajes internos, ¿ya? Lo cual no es que tenga menos valor, ¿ya? Pero en realidad el pathworking, la idea más que nada es sacar nuestra propia sabiduría de adentro. Esa es como un poco la idea y no tanto este contacto tan externo, ¿ya? Entonces, como ven, de ahí salen cosas como la New Age ya se parece mucho más a eso, como a tratar de encontrar nuestra propia sabiduría a través de estos contactos, de estas meditaciones, etc. ¿Ya? Y el otro caso es ya la Kabbalah en sí, que tampoco es como para, como para dar una clase sobre eso, pero sí, la Kabbalah lo que utiliza, bueno, tengo este libro, es bien bueno para los que no tienen un sidur como tradicional, además que es un libro más simple, les puede ayudar en acercarse un poco a este tema. Pero por ejemplo acá salen los ángeles de la semana para poder meditar en las letras, ¿ya? Y en la Kabbalah justamente lo que se hace es eso, es meditar en las letras, ¿ya? Y meditar en las letras, incluso en este caso sin siquiera pronunciarlas, ¿ya? Hay todo un tema en la Kabbalah de que no se pronuncian los nombres de los ángeles y eso lo hace muy distinto a las prácticas mágicas en las que uno sí la pronuncia, ¿ya? Ahora, en la Kabbalah sí se pronuncian a veces, en determinados momentos, en determinados espacios, pero como de forma como tan cotidiana en general no se hace, ¿ya?
Ahora, hay oraciones, ¿cierto?, que incluyen, ¿cierto?, los nombres de los ángeles, como de los 4 arcángeles, cosas así, pero en general, nombres de ángeles ya que son como menos conocidos no se suelen pronunciar porque hay dudas también de cómo se pronuncian, ¿ya? Entonces, acá, por ejemplo, lo que uno hace es mirar o visualizar el nombre en la mente, pero uno no espera ver al ángel, ni siquiera tipo working, ni siquiera tipo evocación, no, nada. No se espera eso, no se espera como conversar con él como si fuera una persona, ¿ya? Es más que nada una conexión en la que uno después puede rezar. Pero rezar, ¿cierto? Lo convencional cuando uno reza es que uno habla, pero uno no recibe una respuesta, ¿ya? Entonces, eso es como lo convencional y eso es lo que pasa aquí también, ¿ya? Entonces, es obviamente mucho más parecido a la forma devocional de contactar ángeles que a una forma, digamos, más, ¿cómo se dice? Más mágica, ¿ya? Entonces, la Kabbalah puede ser una buena forma de contactar ángeles también si es que no tenemos como esa conexión religiosa, porque podemos utilizar técnicas que provienen en este caso de la religión, pero las podemos utilizar quizás sin tener como todo ese background, ¿ya? Y finalmente les quería mencionar el New Age, porque el New Age usa algo muy comúnmente que es la canalización. Y la canalización es una forma, es como una forma de recibir mensajes ya de forma espontánea, fluida, a veces a través de ciertos trances o cierto, después de repetir ciertos nombres o hacer alguna meditación, etcétera, etcétera. Pero es una forma de obtener el conocimiento de forma esotérica, o sea, como interna, y también muy espontánea, ya muy espontánea, como sin, tampoco con tanta complicación como en el caso de la magia y no con esa como restricción de que no puede haber imágenes y todo eso que está en la Kabbalah, ¿ya? Entonces, esa es otra forma de contactar con los ángeles que van a encontrar mucho en el New Age. Eh, y muchas veces también se basa en técnicas como las de la metafísica, que usa esto de los 7 rayos y que tiene como otras formas también para contactar. Pero suele ser mucho más simple que la evocación, no tiene el compromiso religioso, porque cuando uno está hablando de lo religioso, estamos hablando de gente que sigue la religión, pues no estamos hablando de alguien que solo lo bautizaron ni nada más. Se supone que en todo esto, tanto que si estamos desde el lado religioso como el lado mágico, en todo esto tiene que haber como una praxis cotidiana. Por ejemplo, esto se hace todos los días. No es como que una vez al mes yo voy a agarrar esto y voy a contactar al ángel. No, la gracia es hacerlo todos los días y ahí es donde se va produciendo el efecto. La magia no se suele hacer todos los días la evocación porque generalmente se eligen fechas muy específicas que tengan ciertas características. Entonces, por ejemplo, generalmente en magia evocación va a ser solo la luna creciente. Además, tiene que ser el día de la semana que le corresponde al ángel, si es el caso del Heptameron, o si el Lars Paulina tiene que ser en tal horario que yo quiero para poder obtener tal o cual cosa, y no puede estar mal aspectada, qué sé yo, la luna, y qué sé yo. Entonces, en magia ceremonial o en evocación mágica, uno no va a hacer esto todos los días porque no se puede, ¿ya? Porque hay restricciones y hay reglas. En el caso de la religión, sí, tiene que ser más seguido para efectivamente lograr el efecto. La gente que está en sus distintas religiones tiene que hacer sus distintas oraciones, qué sé yo, idas a los templos y todo eso que tienen que hacer para poder hacer esta conexión. Pero obviamente no es evocación mágica, es otro tipo de práctica, ¿ya? Y por eso digo, el New Age suele ser como una mezcla de todo, pero es todo mucho más relajado, ¿ya? Porque no necesariamente hay una práctica constante, no necesariamente estamos siguiendo cierta normativa, no estamos eligiendo fechas tampoco, etcétera, etcétera. Entonces, todo eso se hace bastante distinto.
Así que, bueno, si quieren que profundice como un poco más en alguno de estos puntos, creo que sí me lo podrían escribir porque no sabía cómo realmente hablar como un poco de todo. Creo que si alguien quiere, bueno, está ese video que les dije que está sobre la clavícula de Salomón en el YouTube un poco antes, pero si quieren saber de alguna forma de llamar que les interese más, sí, quizás puedo hacer un video un poco más específico, ¿ya? Porque como la pregunta era muy amplia, la respuesta también terminó siendo muy amplia. Bueno, mi nombre es Susana Aguilar, soy sacerdotisa de Avalon, practicante de brujería fairy y nada, espero que estén súper bien les dejo muchos cariños para que eh, bueno, tengan una buena semana. Han sido unos días medio complejos en este país, así que ha habido mucha lluvia, pero ya esperamos que la cosa vaya mejorando. Un abrazo, chao, chao.